En 1959, Arthur Samuel definió el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, como el campo de estudio que consigue que un ordenador adquiera una habilidad determinada sin necesidad de haber sido programado explícitamente para realizar esa habilidad. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 7. ¿Qué es el Machine Learning? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué demonios es el Machine Learning o aprendizaje automático y cómo se encuadra dentro del campo de la inteligencia artificial. Porque la verdad es que se habla mucho de inteligencia artificial hoy en día. También hay muchas películas de inteligencia artificial y la mayoría de las veces pues se mezcla un poco la ciencia ficción con lo que en realidad es capaz de hacer la inteligencia artificial y lo que no está claro, al menos de lo que es capaz de hacer hoy en día. Os contaba al principio del episodio que el aprendizaje automático o Machine Learning consiste en hacer que un ordenador adquiera una habilidad sin que nadie le haya programado explícitamente para realizar esa habilidad. Al final, es la capacidad de aprendizaje lo que hace que llamemos a esos sistemas inteligencias artificiales. En episodios anteriores me habréis oído utilizar los términos de Machine Learning y aprendizaje automático de manera intercambiable. Al fin y al cabo, aprendizaje automático no es más que la traducción de Machine Learning. Y muchas veces también he utilizado inteligencia artificial para referirme a aprendizaje automático, aunque en realidad en este caso no es exactamente lo mismo. De hecho, los sistemas de Machine Learning son solo una parte de la inteligencia artificial. En particular, el Machine Learning forma parte de las inteligencias artificiales débiles, que básicamente consisten en realizar una cosa, pero hacerla muy bien. Pero no vale cualquier cosa. Por ejemplo, no valdría la dominación mundial tipo Terminator o exterminar a los propietarios de una casa a través de la domótica controlada por una malvada Alexa. Eso es una cosa, pero esas no valen. Generalmente son cosas que a un humano le llevarían pocos segundos de reflexión llevar a cabo, como reconocer un árbol en una imagen, identificar un mensaje de correo electrónico como spam o detectar si un producto presenta algún defecto a simple vista en una línea de producción. Resumiendo, el Machine Learning es una forma de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial va mucho más allá del Machine Learning. Y aunque muchas veces se usan de manera intercambiable, como decía, no son lo mismo. Si ponemos un poco en perspectiva dónde queda el Machine Learning dentro del campo de la inteligencia artificial, pues el aprendizaje automático sería una forma de inteligencia porque es capaz de aprender una habilidad y mejorarla a partir de nueva información. Pero no es capaz de entender la tarea que está aprendiendo y tampoco es capaz de discernir si los datos a partir de los que está aprendiendo son válidos o no. Una inteligencia artificial fuerte sería algo más tipo Terminator y tendría que estar dotada además de inteligencia espacial, emocional, tener la capacidad de comunicarse de manera compleja, poseer inteligencia creativa y además ser capaz de reconocer sus propios intereses y objetivos, entre otras muchas cosas. Y de momento estas inteligencias artificiales no existen. Así que, de manera general, podemos decir que cuando escuchéis hablar de inteligencia artificial serán normalmente sistemas de aprendizaje automático, más o menos complejos, pero aprendizaje automático al fin y al cabo. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial capaces de inspeccionar si un producto en una cadena de producción es defectuoso o no, las inteligencias artificiales capaces de asistir a un radiólogo en la detección de lesiones o enfermedades a partir de radiografías, o los que se utilizan en cualquiera de los asistentes de voz como Alexa o Siri. En todos esos casos estamos ante sistemas de aprendizaje automático o inteligencias artificiales débiles. Hay varios tipos de aprendizaje automático de los que hablaremos en futuros episodios del podcast, si os interesa, claro.
Total, que como digo, hay varios tipos de aprendizaje automático, pero el más extendido consiste en mapear una serie de datos de entrada con una salida determinada que ya conocemos a través de un modelo. Esta parte se llama entrenamiento del modelo. Una vez que ya tenemos el modelo entrenado, la idea es que sea capaz de generalizar la salida ante nuevos datos de entrada. Nuevos datos de entrada que no conoce, que no ha visto antes. Este aprendizaje automático, que se llama supervisado, funciona igual que un niño pequeño. Los que tengáis peques muy peques estaréis acostumbrados a que cuando salís de paseo pues le señaláis un perro cuando veis uno, o un gato, o un coche, o lo que sea, y el peque pues se va quedando con la copla. Al algoritmo de Machine Learning no hay que sacarlo de paseo, pero sí que le mostraremos muchas fotos de perros y de gatos y le diremos cuál es cuál. O le mostraremos los datos de personas que compran cierto tipo de producto para que aprendan si la próxima persona que visita nuestro e-commerce comprará algo a partir de lo que sabemos de él o ella. A priori, no sabemos cómo el algoritmo ha aprendido lo que sea que haya aprendido o cuál es ese modelo concreto que utiliza para tomar su decisión. Y de momento tampoco nos importa, es un poco una caja negra. La pega de este tipo de Machine Learning es que no siempre es fácil conseguir ejemplos con solución de un problema determinado. Por ejemplo, para el problema concreto de distinguir perros y gatos, habría que conseguir miles de imágenes de perros y gatos y etiquetarlas con el animal correspondiente. Este etiquetado inicial generalmente tiene que hacerlo una persona, y puede llegar a ser muy costoso. Para paliar este problemilla tenemos el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el caso del aprendizaje no supervisado, el algoritmo intenta aprender sin saber la solución del problema. Lo que puede hacer es buscar patrones y características comunes en los datos para agruparlos. Es posible que no sepa qué es un perro y qué es un gato, pero es claramente capaz de diferenciar entre uno y otro. Y en el aprendizaje por refuerzo, el algoritmo aprende mediante recompensas y penalizaciones. Pues si lo mejor de lo que es capaz el Machine Learning es diferenciar entre perros y gatos, está un poco sobrevalorado. Pero ¿tú quién eres? Soy la conciencia universal de la audiencia del podcast. Ah. Bueno, pues que sepas que si cambias las imágenes de gatitos por radiografías de personas sanas y de personas con alguna patología concreta, con el número suficiente de imágenes, el aprendizaje automático puede asistir a radiólogos en la detección de enfermedades de una manera más rápida y efectiva. Además, tenemos los casos de uso en el campo de visión por ordenador que utilizan aprendizaje supervisado para aplicaciones tan variadas como el desbloqueo de dispositivos mediante reconocimiento facial, que seguro que habéis usado en el iPhone o en cualquier teléfono hoy en día, o para la detección de coches, de peatones y de otros objetos en los primeros prototipos de coches autónomos. También tenemos el caso de detección de unidades defectuosas en una cadena de producción, con el claro aumento de eficiencia en las fábricas. O el maravilloso campo del procesamiento del lenguaje natural, que puede interpretar la intención de búsqueda del usuario cuando realiza una consulta en el buscador del navegador, o la traducción automática de textos. Hace poco leía una noticia del modelo MAM que Google está desplegando en su buscador para poder detectar usuarios en una situación de riesgo a través de sus búsquedas en Google. Os voy a dejar el enlace al tweet en las notas del programa. Todos ellos son ejemplos de Machine Learning que usamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Qué te parece, querida conciencia universal de la audiencia? Tampoco está mal del todo. Pues es que la cosa no queda ahí. En el campo empresarial, el aprendizaje automático está generando beneficios bastantes gracias a la segmentación de clientes. Si ofreces a un cliente lo que quiere, es más probable que lo compre y además aumenta la probabilidad de que cuando necesite algo vuelva a comprarte a ti. Así que el Machine Learning como herramienta de marketing está bastante chula. Y estos no son ni mucho menos todas las aplicaciones del aprendizaje automático. Es solo la punta del iceberg. Y podríamos pasarnos aquí todo el día hablando de aplicaciones de Machine Learning. Así que os voy a dejar una cajita en Spotify para que podáis responder desde la app y me digáis qué aplicaciones de Machine Learning utilizáis en vuestro día a día o en vuestro negocio y a ver a cuántas llegamos. Y eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en datos.ninja/contactar.
o podemos seguir la conversación en datos.ninja/Twitter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!